Primer Congreso Internacional de Economía. Disertará hoy el doctor Juan Carlos Viegas, secretario académico de la Escuela de Estudios de Posgrado, y sobre el tema El contador y los nuevos desafíos ante las regulaciones contables. Doctor Viegas. Seguramente que para poder atraer la atención tendría que traer a Nazareno Vélez o a alguien parecido, ¿no? Algún programa de Tinelli, porque después de estar movido el ambiente, como estuvo movido recién en esta sala, no es un tema tan sencillo de tratar de convencerlos a ustedes que puedo decir algo importante. Yo diría que casi me animo a anticiparles que lo importante que puedo llegar a decirles no les va a interesar posiblemente. Bueno, pero somos arriesgados. Creo que nosotros tenemos un programa de actividades. Dentro de ese programa de actividades estamos de alguna forma deseosos de saber las cosas que se puede llegar a decir, y vamos a hablar de nuestra profesión, de contadores, y vamos a hablar de cómo... qué fuerte esto, ya, ahora se escucha bien. Digo, cómo futuros profesionales vamos a encontrar la nueva realidad profesional, ¿no? Las cosas han cambiado en estos últimos años, yo diría, en una forma que ha movilizado a toda la profesión. Aquellos que hace años investigamos en los temas de contabilidad, es como que de golpe comenzamos a trabajar en un ambiente en donde todos los días encontramos una nueva motivación. Es posible que durante muchos años, aquellos que trabajamos en contabilidad, estamos acostumbrados a manejar una doctrina que no ofrecía sustantivos cambios. Más aún, yo diría, en general, en contabilidad siempre se investigó poco. Esto no lo digo yo, hay autores muy reconocidos. Hay un autor que se llama Matesich, que es un hombre muy reconocido mundialmente, es un gran investigador. Y él en el año 97 había escrito una obra que se llama La contabilidad está en crisis. Claro, seguramente algunos estudiosos sobre los temas de contabilidad, y algunos que capaz no eran estudiosos, que recién se introducían al tema de contabilidad, dijeron, tenemos que cambiar de profesión, porque si la contabilidad está en crisis, corremos el riesgo de cuando terminamos la carrera, no sé qué vamos a hacer. Seguramente se va a acabar la contabilidad. Pero no, el planteo es serio, el planteo es muy serio, y él sostiene, dice, bueno, en realidad hay poca gente que investiga en contabilidad, poca gente. La mayor parte de los avances que se produjeron en la contabilidad fueron productos de las crisis empresarias. En general, la contabilidad corrió en forma contraria a lo que se supone debería ser un sistema de información que intente revelar con mayor transparencia lo que ocurría en la vida de una empresa. En general, corría siempre atrás de los acontecimientos. Y de hecho, yo diría, podía tomar la larga historia de grandes crisis que se produjeron. Algunos, mi abuelito me contaba que por ahí en el año 30, 1930, se había producido la caída de la bolsa de Estados Unidos y habían comenzado a caer muchas empresas. Cuando empezamos a investigar a ver qué cuestiones se habían tratado después de esta crisis, nos aparece un caso que los auditores, sobre todo, lo tienen muy presente porque forman parte de los procedimientos que deben utilizar cuando realizan su tarea de auditor, que es el tema de estar presente en la toma de los inventarios. Yo no sé si ustedes saben eso. ¿Por qué razón se originó esta norma que en alguna medida forma parte de los procedimientos de contabilidad? Ustedes vieron que los auditores, en todo trabajo de auditoría, tienen que tener presente que a la hora del cierre de ejercicio hay que tomar los inventarios. En realidad, si uno busca en ese año que yo comenté, ahí por el año 1930, aparece un caso que en alguna medida fue muy destacado, que se llama la quiebra de Mackie Robinson. Es una quiebra de una
entidad, una empresa que parecía muy floreciente y que cuando presentaba sus estados contables había determinado en sus estados contables una cantidad de activos, de inventarios, en el término que normalmente suele conocerse más en el mundo, de bienes de cambio para nosotros, inventarios que estaban ubicados en depósitos a lo largo y ancho de los Estados Unidos. No cabe duda que ellos presentaban la información en los estados contables y registraban el valor de esos inventarios, tal cual se supone. En principio estaban demostrando el verdadero hecho económico que estaba reflejado en esa información. Ahora bien, la empresa quiebra. Si los auditores se hubiesen tomado la tarea, nada más, de tomar una guía de teléfono, identificar los domicilios que se denunciaban como lugar donde se encontraban estos activos, solamente esa tarea, se hubiesen dado cuenta que los domicilios no existían. Bueno, es fácil ahora que ya conocemos y estamos leyendo la noticia del día lunes, donde ya sabemos todos los resultados, advertir de que los auditores no estuvieron muy hábiles porque podían haber leído la guía de teléfono y quizá ya detectaban de que esos bienes que se denunciaban no estaban. Bueno, este es el origen, lo cuento porque me parece que es un hecho significativo, tuvo mucho que ver en el procedimiento de auditoría, que es reconocer la necesidad de identificar dónde se encuentran los bienes cuando se procede al cierre de ejercicio, saber que los inventarios están, que existe clara identidad de los bienes que se reflejan en los estados contables. Ahora, ¿por qué me fui al año 30? Imagínense que del año 30 al 2007 pasaron muchas cosas. ¿Por qué Matesín nos plantea, bueno, esto tiene que ver con avances que se producen en la contabilidad a partir de las crisis? Porque después que se produjo esa crisis, se estableció como norma la necesidad de que esté presente el auditor en la toma de inventario. Entonces, ¿qué otros hechos se fueron produciendo a posterior de eso? Pensemos que en el año 30 todavía no funcionaba un modo de regulación en cuanto a las empresas que cotizaban en los mercados de capitales. A partir de ahí empezó a funcionar, se creó la Security Exchange Commission, que es la SEC. Todo eso, fíjense, una vez que se produjo la crisis. Ahora, uno puede suponer, bueno, a partir de esta experiencia, seguramente tendríamos que tratar de establecer mecanismos de investigación que nos permitan permanentemente adelantarnos a los hechos. La verdad, cuando uno lee los diarios y lee la historia, se da cuenta que los problemas y las crisis se siguen produciendo y recién después aparece el manual de normas. Estamos ya pisando el año 1990, 91, 92, en el mundo, sobre todo en los países emergentes, comienzan a aparecer grandes crisis también de empresas que quiebran, y a través de esa crisis se empieza a leer a ver cuál es el problema que da lugar a que la empresa en un momento determinado entre en crisis. Miren, es posiblemente una situación que uno, desde el punto de vista del análisis, de la investigación, dice, es patética. ¿Cómo puede ser que todavía aparezca una noticia en el diario en donde diga, por ejemplo, que la empresa quebró, que en realidad los estados contables estaban sobrevaluados, y ustedes saben, y creo que lo tienen claro ustedes, ¿saben qué significa sobrevaluar? Significa, es inventar un activo que no existe. No hay ninguna forma de que yo conciba la idea de que voy a reconocer esto como un bien que tiene un valor, si por otra parte, de hecho, no aparece una posibilidad de ingreso futuro. El activo existe, y esto seguramente creo que ustedes lo deben tener muy presente,
Solamente existe el activo si podemos determinar que existe un ingreso futuro. Y esto es así, y es una regla de oro, y no la cambiemos, no la modifiquemos, porque es la regla de oro que permite de alguna forma reflejar con mayor transparencia la situación económica y financiera de la entidad. Bueno, pero entonces, ¿por qué razón? ¿Cuál es la razón? Que todo esto lo sabemos, lo conocemos, la doctrina lo ha planteado como ya algo que no se discute. ¿Por qué razón? ¿Qué pasó en esa época? Bueno, aparentemente aquellos que auditaban estos estados contables utilizaban a la hora de hacer los análisis o comprobaban a la hora de hacer los dictámenes de que la entidad había utilizado normas contables que habían sido dictadas por organismos internacionales de contabilidad. Es decir, que no es que se supone en este caso que la entidad emisora de los estados contables se le hubiese ocurrido buscar un mecanismo que fuera de toda reglamentación. Es decir, la reglamentación aplicada admitía alternativas que hacía que la entidad, utilizando la regulación, pudiera aplicar esas alternativas, llegando el caso hasta justificar estos criterios de medición que permitían sobrevaluar ese patrimonio y generar luego estas situaciones en donde las empresas quebraban ante la imposibilidad de realizar el valor de esos activos que ellos habían reflejado. Está claro el tema, ¿no? Creo que está claro. Por lo menos yo lo veo claro. Ahora digo yo, ¿cómo logramos que estas cosas cambien en el mundo? En el año 95, una fecha clave, para muchos de ustedes ya agéndenla porque forma parte de una nueva dimensión de la regulación en el mundo. Un organismo que agrupa a las Comisiones Nacionales de Valores del Mundo, en la sigla en inglés es IOSCO, pero agrupa a las Comisiones Nacionales de Valores del Mundo. Ustedes conciban la idea de la Comisión Nacional de Valores. ¿Qué es la Comisión Nacional de Valores? Ente que regula el funcionamiento de las entidades que cotizan en los mercados de valores. Bueno, un organismo que agrupa a nivel global a todas las Comisiones Nacionales de Valores le solicita a un organismo profesional, en ese momento el IAS, que es la Asociación Internacional de Contabilidad, que comience a estudiar y analizar la emisión de un nuevo manual de normas. Bueno, esta parte, este tema, no es menor. Primero, se supone que las Comisiones Nacionales de Valores lo que está tratando de lograr es que a través de ese manual de normas no se cometan irregularidades en la elaboración de los estados contables. Los estados contables constituyen el instrumento para la toma de decisiones de los inversores. Esto quiere decir lo siguiente: en una economía de mercado, estamos insertos en una economía de mercado, la única forma de financiar los proyectos es a través del funcionamiento de los mercados de capitales. Y el funcionamiento del mercado de capitales se da a través del ahorro, de la colocación de fondos por parte de los inversores. A nosotros nos cuesta, seguramente, tener una referencia muy puntual en cuanto a cómo funciona el mercado de capitales, porque si uno analiza, nuestro mercado de capitales es pequeño. Pero en el mundo desarrollado, el mercado de capitales es muy fuerte, moviliza muchos capitales y la mayoría de los proyectos, cuando es un proyecto de mediano y largo plazo, necesariamente debe financiarse por los mercados, a través del mercado de capitales. Ahora bien, nos sentamos a hacer un análisis de cuál es la postura de este organismo que protege, que se supone regula el funcionamiento de las entidades que cotizan en el mercado de valores, que deben proteger los intereses de los inversores.
El tema es así. Supongamos que yo soy inversor y tomé una decisión en función de un estado contable y después la empresa quiebra. Bueno, en la Argentina hemos tenido varias experiencias. También el banco se quedó con nuestro dinero y después nos acostumbramos y ahora lo llamamos al banco porque es más seguro el banco que tenerlo en el bolsillo, porque todavía te matan encima. Así que, en realidad, a veces contar esto vale para algunos países. En la Argentina es un tema, nos cuesta todavía aceptar la idea de que hay inseguridad financiera del sistema. Pero las crisis vienen cada 10 años, así que quédense tranquilos, falta algunos años todavía para cumplirse los 10. No quiero ser premonitor, ni tampoco me gusta ser profeta, tampoco me gusta que ustedes se vayan enojados pensando que yo estoy haciendo una profecía y dentro de 3, 4 años, cumplimos los 10 años a partir del 2001, donde se produjo la crisis, están cambiando la inversión. Pero analícenlo, por ahí cuiden, miren la historia, vean los antecedentes que tenemos. Somos muy cíclicos en nuestro país, tenemos bastante experiencia en enfrentar las crisis. No he venido a traerles malas noticias, simplemente le he venido a traer la realidad de lo que se vive en la profesión contable y el problema de la regulación. En consecuencia, lo que estoy planteando en esto es que efectivamente el IOSCO le pide al IASB primero, porque era un comité, que pasó a ser después IASB, se convirtió en junta, adquirió más personalidad. Claro, ya el instituto que comenzó a dictar normas tenía mucho más recursos porque se invirtieron muchos recursos para formalizar el nuevo manual de normas. Comenzó a emitir las nuevas normas profesionales, las nuevas normas internacionales de contabilidad, que hoy ya son una realidad, sobre todo para la Unión Europea, que la ha comenzado a aplicar a partir de enero del 2005. Cuando hablo de la Unión Europea, ubíquense que es un mercado regional. Se supone que todas las empresas que operan dentro de ese mercado regional, cuando emiten información contable, deben aplicar las normas internacionales de contabilidad. Independientemente, en cada uno de los países, en sus propios países, si quieren hacer obligatoria la norma, lo que seguramente va a hacer es que en el país se dicte una reglamentación que haga obligatoria la norma. Esto ha pasado en algunos países. España, por ejemplo, ha pasado por ese proceso. Es decir, las mismas normas que aceptó la Unión Europea para las entidades que están en España, aceptan a través de una resolución que las pone vigente para España. Ahora bien, en realidad vieron que yo me dedico bastante a tratar el tema español, porque yo me preparé la lección, pero tenía un moderador que justamente era el rector de una universidad de España, pero parece que nos quedamos sin el moderador, se fue. Cuando escuchó o pensó lo que yo podía llegar a decir, dijo no, con Bilardo se acabó la cosa, me voy y a otra cosa. Así que me dejó solo. Últimamente tengo esta actitud. En cada lado donde me toca estar estoy bastante solo, ¿no? ¿Recuerdan el cuentito ese de Bonavena? Era un filósofo este hombre. Ustedes saben que era un boxeador. Él decía siempre lo siguiente: a la hora que te ponen en el ring, hasta el banquito te sacan, no te queda nadie. Bueno, a mí me pasó lo mismo, hasta el banquito me sacaron, ¿no? Me quedé acá, espero ser breve para no aburrirlos. Y aparte me pusieron en un horario clave, cosa de que acá el que no se duerme sonó, perdió parte de su vida. Así que voy a tratar de ir abreviando mucho mi mensaje. Vuelvo al tema en cuestión. En el 95 se produce este hecho. Hay otro organismo internacional, no menor, por su importancia, que es el IFAC. Algunos lo habrán sentido nombrar, es la Federación Internacional de Contabilidad. Este organismo dicta las normas internacionales de auditoría, NIAS. Fácil, ¿no? La verdad, norma internacional de auditoría, así que no se pueden olvidar. Pero también, aparte de dedicarse a dictar las normas de auditoría, cuestiones que poco a poco se están instalando en todos los países. Acá en la Argentina está previsto en un plazo determinado que también estas normas de auditoría se comiencen a aplicar. Dicta normas de ética profesional
no menor el tema, ¿no? Sobre todo en la época que nos ha tocado vivir, en donde hubo o existen y hubo hechos muy fuertes en materia del comportamiento del profesional frente a la situación de crisis de muchas empresas. Y también se ocupa del tema de educación. Ustedes saben que el IPAC dicta muchas regulaciones que tienen que ver con este tema de cómo formar al profesional. El IPAC es uno de los organismos que a nivel internacional pretende que el futuro profesional en ciencias económicas, para poder ejercer la profesión, tenga necesariamente que cumplir con el requisito de una práctica profesional previa a la matriculación. Superado la práctica profesional previa y un examen de habilitación, recién estaría en condiciones de poder hacer ejercicio de la profesión. Quédense tranquilos, apúrense a terminar la carrera, vayan a inscribirse, porque en algún momento determinado se puede venir. De hecho, en la Argentina no es aplicable porque la ley que regula el sistema de educación superior establece que las universidades no solamente acreditan conocimiento, sino que también habilitan al profesional. Pero, bueno, esto está, en el mundo se está planteando esto. En Brasil, yo he tenido experiencia de haber trabajado con mucha gente de Brasil, sobre todo en la época, en el año 95 se había creado una comisión que intentamos armonizar las normas entre los países que integramos el Mercosur. ¿Recuerdan que había una organización que se llamaba Mercosur? Ustedes, bueno, cuando existía el Mercosur, dijimos, bueno, lo menos que podemos hacer es ponernos de acuerdo con Uruguay, Paraguay y Brasil y Argentina para que las normas sean comunes, ¿no? Lo lógico era, si tenemos un país en donde hay libre circulación, por lo menos de bienes, porque ustedes saben que originalmente fue una concentración más bien comercial que de otro tipo. Bueno, como se pensaba que a futuro también los profesionales de Brasil podían venir acá, los profesionales de Argentina podrían ir a Brasil. Le digo que los profesionales de Brasil son muchísimos, así que si vienen acá no sé qué hacemos porque nos van a quitar todo el trabajo. Esto que yo digo muy en chiste es un tema que siempre ha preocupado a la profesión. Bien, nosotros trabajamos mucho tiempo, durante yo creo hasta el 98, fue muy interesante. Les puedo contar varias anécdotas viajando entre Argentina, Paraguay y Brasil, porque aparte conocí la cultura de ellos, fue bárbaro. Y aparte juntamos todo eso, hicimos una lista, pusimos las normas armonizadas, una barbaridad. Hasta que un día se reunió la institución que nos agrupaba a nosotros, que es la Federación de Consejos Profesionales, la Federación de Graduados en Ciencia Económica. En ese momento yo representaba a la Federación de Graduados, en ese organismo que se llamaba FINSEA, y se había resuelto de que a partir de un momento determinado, a partir del año 2000 prácticamente, comenzaban a regularse a través de normas que iban a ser armonizadas con las normas internacionales. Con lo cual, las normas propias que la Argentina tenía, y que por supuesto, como es no común por nuestro concepto acerca del valor de las cosas que hacemos, nosotros en general somos muy humildes, muy modestos, decíamos que las normas nuestras eran las mejores. Pero teníamos unos vecinos que en el fondo son más fuertes que nosotros. ¿Cómo uno convence a Brasil, a un brasilero, que las normas nuestras van a ser mejores? Las de ellos son mucho más grandes, por supuesto, y son más fuertes, con lo cual Brasil tenía normas propias, nosotros tenemos normas propias. Uruguay decía, bueno, yo estoy aplicando las normas internacionales, mentira, porque ellos para poder aplicar las normas requieren un decreto, con lo cual exige una norma legal que habilite la norma. Ellos no están organizados como consejo, como nosotros tenemos en la Argentina. Brasil sí, Brasil tiene el Consejo Federal de Contabilidad, un consejo importante, reúne muchísimos profesionales. Brasil es diferente, es bastante parecido en eso a Argentina. La diferencia entre Brasil y nosotros es que en la Argentina la norma establece que cualquier norma que se dicte en relación a temas profesionales es aplicable para todos los profesionales. Inclusive en el caso de las normas contables es de aplicación para todo tipo de entidad, sin interesar si es pequeña
mediana. Hay diferencias, ustedes saben que en la Argentina lo que se hizo es un anexo para EPEC, empresas pequeñas. Esas empresas pequeñas se le exime cuando se dicta la norma de determinado tipo de regulación. Bueno, comentándoles un poco esto de nuestros viajes turísticos interesantes. No, íbamos a trabajar, nos pasábamos capaz encerrados todo el día en una sala estudiando y trabajando y ver si nos poníamos de acuerdo, porque aunque hablábamos el mismo idioma, a veces no nos entendíamos. Inclusive era más fácil a veces entenderse con los brasileros y más difícil con los paraguayos. Los paraguayos decían que estaban organizados en la profesión y generalmente ellos han tenido grandes problemas para organizarse y que la profesión sea reconocida, como lo es acá en la Argentina, lo es en Brasil o lo es en Uruguay, que realmente se la reconoce. En consecuencia, terminó nuestros viajes, pues ya no tenía sentido. Si en definitiva no íbamos a hacer un manual de normas propias en el Mercosur, porque todos los países nos habíamos inclinado a tomar las normas internacionales, uno se podía preguntar, ¿pero por qué fue la decisión? ¿Esa decisión la adoptó los organismos profesionales? No. Esa decisión se tomó a nivel de país. Cada vez que se iba a firmar un acta compromiso por algún financiamiento, en los convenios ya establecían, esto por Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, por cualquier organismo de financiamiento internacional, de que el país debía utilizar las normas internacionales, es decir, las empresas que operaban dentro del país debían utilizar para confeccionar sus informes contables las normas internacionales de contabilidad. Entonces, ¿qué se hizo? Nosotros trabajamos las viejas RT para convertir las nuevas RT. Es decir, que teníamos RT renovadas. Tiene algunos problemas las RT, claro. Si ustedes me siguieron en el relato y ya no se durmieron, se acordarán que yo les decía que el organismo que motorizó este nuevo manual de normas era el que controla a las entidades que operan en los mercados de capitales y que intenta, como objetivo, proteger los intereses de los inversores de los mercados de capitales. ¿Me siguieron hasta ahí? Es decir, que es un organismo que está protegiendo a eso, tratando que el inversor no se asuste si toma decisiones, sepa que el balance es transparente, sepa que la información es transparente y que la empresa en donde invirtió va a seguir funcionando. Este era el problema, porque si las empresas seguían funcionando, aquellos inversores que colocaban en los mercados de capitales, ¿qué iban a hacer? No iban a invertir más. ¿Y ustedes se imaginan, en una economía de mercado, en un mundo desarrollado, pensar que los inversores se van de los mercados de capitales? Se cae lo que es la filosofía de la economía de mercado. No cabe duda, no funcionaría. Así que la norma estaba claramente. Acá estamos tratando de defender los intereses de los inversores. Ahora bien, en la Argentina, hace muchísimos años, y esto yo creo que en alguna medida le ha dado fortalezas a nuestros organismos profesionales, emitía normas que estaban destinadas a cualquier tipo de entidad, sea grande, chica. Ya lo dije, reitero un poco esta idea. Pero reitero esta idea para que me puedan seguir la secuencia. Cuando se preparan las nuevas RT, se utiliza un manual de normas aplicable para grandes empresas y para empresas que operan en los mercados de capitales y se tienen que adaptar a los requerimientos de cualquier tipo de empresa, de cualquier tipo de entidad. Y se hace un esfuerzo tremendo en tratar de lograr esa armonía, porque es complejo. Son normas mayormente más detalladas que se tratan de concentrar en las RT, con lo cual aparece la RT 16, 17, 18, 19, 20, parece que estoy contando, y seguramente seguirán, pero están tomadas sobre el modelo de las normas internacionales, que están hechas para entidades que están operando en los mercados de capitales. Con lo cual, la dificultad propia de cómo lograr esa armonización es claro y es fácil comprender que es altamente compleja. Es alta compleja para preparar la emisión de la norma, para que la norma sea interpretada, y alta compleja para el que la tiene que aplicar, y alta compleja para el que la tiene que estudiar. Porque a veces uno lee una RT
y se queda con tremenda laguna y duda sobre qué es lo que pretende hacer. Ahora bien, esto es lo que ocurrió en la Argentina, pero no termina ahí. En la Argentina tenemos una virtud o un defecto. Uno lo puede leer de una forma, otro lo puede leer de otra forma. Somos originales, ustedes eso lo saben. Somos originales todos, hasta cuando tenemos la crisis económica. Somos originales. En eso reconozcamos que puede ser una buena fortaleza, porque la originalidad nos permite salir de las crisis, que también no es menor el tema, ¿no? Bien, entonces, ¿qué es lo que ocurre en la Argentina? Algo muy simple. ¿Por qué vamos a tener un solo manual de normas? Ah, no. Me puedo pelear con el organismo que en la Argentina tiene facultades para, por lo menos, proponer la norma. Después en cada jurisdicción, tiene que dictarse una resolución para ponerla vigente en la jurisdicción. Esto ha sido siempre así. La Federación de Consejos emite una norma, luego cada provincia que tiene su consejo provincial tendrá que emitir una norma y decir, esta norma ya está vigente acá. Pero se supone que el manual de norma es el que emite la Federación de Consejos, que es la que agrupa a todos los consejos del país, con una diferencia. Todos los consejos del país menos el consejo de la Cava. No estoy hablando de la Cava, no es la Villa La Cava. Es el Consejo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. ¿Y qué ocurre? Y muy sencillo. La Cava considera que no está de acuerdo con las normas de la Federación de Consejos. Entonces emite normas haciendo determinadas modificaciones. Con lo cual, uno se pone a pensar, a ver, el mundo va para un lado, que pretende buscar manuales que unifiquen los códigos con que comunicamos la información proveniente de una entidad económica. Estamos buscando códigos que nos permitan luego, cualquier usuario en cualquier parte, poder leerlo. Va en esa línea el mundo, parece. En alguna medida yo podría llegar a hacer alguna reflexión, la hice, cuando digo, bueno, la verdad, ¿tiene sentido que este manual de normas también se aplique para pequeñas empresas? ¿O no debería haber otra apertura con normas que estarían reguladas más a aquellas entidades que no cotizan en bolsa, no tienen problemas de control permanente? Puede ser entidad de seguro, AFJP o cualquiera de esas entidades que sí sabemos que recurren al ahorro público y en alguna medida está comprometido el patrimonio en relación a cómo funciona dentro de la sociedad. Esto no cabe duda, yo digo, bueno, ahí podemos aplicar esta norma. Ahora, aquellas entidades, que hay muchas, que llamamos pyme, que es muy difícil de definir una pyme. ¿Saben cómo es una pyme en Estados Unidos? Quizá muchos de ustedes no saben esto. En principio puede llegar a facturar 40 millones de dólares al año, no mensual, 40 millones al año, puede ser una pyme, y le aclaro que ellos, ese tipo de empresa puede llevar la contabilidad por lo percibido. Es decir, lo que interesa más es la declaración jurada para el pago de la renta. Seguramente que algunos profesores acá en la facultad le habrán dicho a algún alumno, lo vamos a exonerar de la profesión ya antes que terminen de graduarse. ¿Cómo usted me dice que tenemos que registrar las operaciones por lo devengado? No me dice, perdón, que tenemos que llevar la operación por lo devengado. Me está diciendo que tengo que llevar las operaciones por lo percibido. Es mala palabra decir percibido para nosotros. Por supuesto, la normativa contable dice la contabilidad la tengo que llevar por lo devengado. Miren, parecería que allá, para ese tipo de usuario y ese tipo de empresa, no hay problema, porque el tema en cuestión es determinar el impuesto a la renta y ellos pueden usar el método de lo percibido para determinar el impuesto a la renta. Entonces, ¿qué es una pyme? Y en realidad es una cuestión compleja y difícil de definir. Acá tuvieron muchas charlas sobre el tema pyme. Acá tenemos estoy pasando un aviso. Acá hay una carrera de especialización muy buena que se dedica mucho al tema pyme. Es verdad que es un fenómeno diferente.
Es un fenómeno diferente que requiere instrumentos diferentes para el abordaje. Pero indudablemente cuando nosotros hablamos de normativas contables, es como que la normativa contable que está legislando le queda muy grande para una pyme de golpe. Y las pymes son de otra estructura, no son de 40 millones de dólares. Es buena hora para que yo vaya haciendo una conclusión, ¿no es cierto? Porque todos están desesperados. Bilardo nos robó un poquito de tiempo. Era más interesante lo de Bilardo. Aparte es gracioso y cuenta cosas que yo no traje ningún cassette respecto a mis viajes. Los míos no son presentables como los que presentaba él. Así que vamos a tratar de hacer un cierre. El moderador me está indicando que ya estoy cerca de la hora. ¿Vieron que uno hasta se puede manejar virtualmente en este mundo? Hace un tiempo tengo 2 aulas virtuales. Trabajo a distancia. Virtual significa que yo me comunico con los alumnos a través de un computador en donde mando mis clases, recibo la respuesta, formamos los grupos de estudio. Me he enterado de la vida de muchos alumnos, cosa que acá en la presencial jamás me he enterado. Y a veces es lindo, ¿no? Es medio chismoso uno. Y resulta que me encuentro con alumnos que tengo en Tierra del Fuego y alumnos que tengo en el Chaco y otros que están en Buenos Aires. Y le digo, bueno, tienen que hacer un grupo de estudio. Y lo hacen. Ustedes imagínense, si a ustedes les proponen un grupo de estudio y tienen un alumno en Chaco, otro, ¿dónde se juntan? ¿En qué parte del país se juntan? Y se puede hacer virtual, ¿no? Así que no descarto la virtualidad como un instrumento de futuro muy poderoso, que se puede meter en cualquier hora del día y en cualquier lugar cuando uno se mete en la web y busca el aula virtual que a usted le asignaron para desarrollar un contenido. Es un instrumento muy bueno. Yo he hecho algunos trabajos sobre evaluación de calidad de eso. Pero bueno, volvemos otra vez acá al país. Volvemos otra vez a la profesión. La síntesis. Creo que la profesión contable y la carrera del contador está en una etapa interesante. Etapa interesante respecto a las posibilidades hacia el futuro del ejercicio de nuestra profesión. No cabe duda que se han abierto nuevos campos que prácticamente para nosotros eran absolutamente desconocidos, no, porque yo creo que aquellos que cursaron su carrera seguramente abordaron muchos temas, pero que no eran de aplicación. En una época hablar de que podíamos conformar un conjunto económico, de que podíamos hacer una unidad transitoria de empresa, en donde de alguna forma habría también que reflejar el desarrollo económico de esos proyectos, era la novedad, no existía por otro lado, casi no lo veíamos. No era común que el profesional trabajara. El profesional básicamente centraba su trabajo en la liquidación de impuestos, como si fuera la única herramienta en donde él podía, de alguna forma, también tener un buen posicionamiento económico de su profesión. Qué materialista que soy, ¿no? Pienso que lo único que nos interesa es el dinero y miren, podemos hablar de otras cosas, de fútbol, de tantas cosas que son más lindas que esto, ¿no?, que estamos hablando. Bueno, de todas maneras pienso, y esto sí creo que es donde tenemos que trabajar nosotros, nuestra responsabilidad docente, académica, dentro del ámbito donde nosotros nos manejamos, nuestra responsabilidad es, de alguna forma, ver cómo creamos nuevo ámbito para el desarrollo de la profesión de contador público. Pensar de que en el futuro los sistemas de tributación se van haciendo más sencillos, ya no vamos a tener esos contribuyentes individuales. Poco a poco se está intentando ya, como ocurre en muchos países, que el contribuyente reciba su declaración jurada confeccionada ya, y él tendrá que firmar, o si no está de acuerdo, observar, y en general cuando le mandan la declaración completa, casi yo diría que el 90% está de acuerdo como está y paga los impuestos que directamente el organismo de administración tributaria le envía. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Quiere decir que nos quedamos sin cliente?
este es un problema. Una vez me encontraba en el pasillo de la facultad con un alumno, de alumnos que todavía nos recuerda, porque hay alumnos que se olvidan de nosotros, dicen, mejor que me olvide de este tipo, porque la verdad no me fue muy bien cuando cursé, ¿no? Ahora, quedan esos alumnos que por ahí tuvimos la suerte de que nos conectamos, y él aprobó la materia y todo, entonces está chocho, cuando uno no ve, lo saluda, le dice, ¿qué tal, profesor? ¿Cómo le va? Entonces le digo, ¿cómo te va en la profesión? Y me dice, la verdad, estoy perdiendo muchos clientes, con este tema, que cada vez los impuestos se hacen más sencillos, hay gente en monotributo, esto, lo otro. Y bueno, pero yo creo que te quedaste, lamentablemente. La profesión nuestra no es solamente impuestos. Creo que si nos quedamos en eso, nos quedamos atrasados en el mundo. Hoy, el contador debe ser el médico clínico, el que llega a la empresa y no solamente le dice a su cliente cuánto es lo que tiene que pagar de impuestos. Aparte, miren, es odioso eso. Usted llega a la empresa y le dice, hoy tenés que pagar el impuesto tal, tal, tal. Y el tipo se pone de la nuca, no quiere saber nada. Ya lo mira el contador y dice, ¿para qué viniste? Para darme esta mala noticia. ¿No? Hasta al punto de decir, aparte no tengo dinero. Entonces uno le dice, bueno, no te hagas problema. En todo caso, vos me debés los honorarios hace 2 meses, no me los pague, pagá los impuestos, porque es mejor así. Pero eso no me alcanza para nada. Ah, bueno, entonces, ¿por qué no hablamos de cómo podemos mejorar mis honorarios? Ya que no te alcanza para nada vos, a mí tampoco, hablemos de cómo mejoramos los honorarios. Tampoco nos pagan cuando mejoramos los honorarios, así que, miren, la profesión de contador es una profesión de riesgo, no cabe duda, no cabe duda, ¿eh? Pero no hay profesión en donde uno pueda asumir una responsabilidad desde todo punto de vista, desde el punto de vista ético, que es algo que también garantiza la calidad del servicio, garantiza que la sociedad crea en la tarea que hacemos. ¿Saben qué es lo que yo suelo decirle a muchos de los alumnos cuando voy al aula, y sobre todo en las primeras clases? Digo, miren, la verdad es que la sociedad nos da la posibilidad de encontrarnos en esta aula. Ustedes saben que la sociedad es la que paga los impuestos y es la que permite que funcione la universidad. Yo estoy tratando, me cuesta, pero transmitirle los conocimientos que se supone como docente tengo que transmitir. Y creo que hay un valor que no voy a estar permanentemente manifestándoselos, pero hay un concepto de la ética que se basa en que cuando ustedes terminen la carrera y tengan su título, lo importante es que el uso de ese título no lo hagan en contra de la sociedad, que fue la que le pagó una gran parte de su formación. La ética es eso, señores. Tener un compromiso social, saber que con ese compromiso social también valido mis conocimientos y valido a la profesión, ser creíble, tener conocimiento de que hay algunos diablitos que hacen cositas raras. Vieron que los profesores de primer año, cuando comienzan a desarrollar la materia, comienzan a ubicar a la contabilidad dentro del campo, dentro de la disciplina del conocimiento, y empiezan a hablar, bueno, la contabilidad para algunos es una técnica, para otros es una, algunos dicen que es una disciplina muy científica, otros dicen que es una tecnología social. Y también, yo no sé si ustedes recuerdan, ahora está de moda este término, dicen que la contabilidad es un arte. Y la verdad es que algunos se la tomaron en serio, porque dibujan tan bien los balances, le agregan todos los... parecen Picasso, más que la obra de Picasso. Bueno, seamos menos creativos y le ponen un nombre atractivo, es sugestivo. Imagínense que yo venga y le diga, mire, la charla de hoy es contabilidad creativa. Yo creo que no alcanza todas las carpas que hay acá en la facultad para que me hagan. Eso es puro fanfarrón, seguramente igual no voy a conseguir mucho público, pero tengo el mejor público que puede haber, están ustedes acá y yo, en alguna medida, si hablara de contabilidad creativa, triplicamos, cuadriplicamos la capacidad de esta Kencho, porque es más atractivo, ¿no? Ser creativo es algo que nos da cierta imaginación, nos libera la mente, nos abre la mente, somos imaginativos.
Bueno, lo que estoy yo es luchando contra la imaginación del contador. Estoy luchando contra la contabilidad creativa. Y pienso que la ética aplicada, concebida como tal, que la sociedad nos crea lo que hacemos, que el código de comunicación entre la sociedad y nosotros sea válido, le estaríamos devolviendo a esa sociedad que nos ha permitido estudiar a través de nuestro trabajo, de la responsabilidad que aplicamos en nuestro trabajo, parte de lo que ella nos ha permitido dar. Y creo que ya los agoté, los cargué de responsabilidades. Le aclaro que este es un lindo lugar para hacer terapia y desde ya le aclaro, primero la hizo Bilardo contando toda esa historia, yo vengo, le cuento toda mi historia y me voy muy feliz porque a mí me sale gratis esto. No tengo que pagarle a ninguno de ustedes el poder hacer esta terapia. Así que acá concluye mi charla, que la pasen muy bien y gracias.